Esta no es una historia cualquiera. Es una historia sobre dos tipos de imperios mediáticos, justo ahora, en plena era de la inteligencia artificial. Están los que, bueno, se hundieron, y los que se construyeron, y todo, absolutamente todo, se decidió por cómo miraron a este iceberg, porque ahí reside la diferencia fundamental entre simplemente ver algo y entenderlo de verdad. Vamos a imaginar por un momento. Pensemos que este barco es la industria de los medios. Ahí está, ¿no? Majestuoso, segurísimo de su rumbo, navegando por unas aguas que parecen predecibles, las del mercado actual. Un auténtico gigante con décadas de historia a sus espaldas. La tripulación, pues, está confiada. Las rutas son las de siempre, las corrientes parecen estables. Pero poco a poco en el horizonte, algo empieza a tomar forma. Algo enorme, blanco y muy, muy brillante. Es el iceberg de la IA, y en su punta, lo que todo el mundo ve, son nombres que ya nos suenan, aplicaciones, asistentes, herramientas que nos prometen ser más eficientes. Parecen soluciones sencillas, ¿verdad? Casi como instalar un nuevo software, inofensivas y, sobre todo, muy útiles. Y claro, esa es la reacción inmediata en el puente de mando. Una confianza que roza lo ciego. Se da por hecho que esta nueva fuerza se puede dominar con una simple suscripción, convirtiéndose en un cliente más. Y con esa decisión, el barco pisa el acelerador, directo hacia el iceberg. Pero lo realmente fascinante de esta historia no está en lo que brilla bajo el sol, para nada. Está en lo que se oculta bajo el agua, en esa oscuridad fría y profunda. Porque, vamos a ver, como pasa con cualquier iceberg, el 90% de su masa, o sea, su verdadero poder y también su verdadero peligro, es completamente invisible desde la cubierta del barco. Aquí abajo no vamos a encontrar logos bonitos ni interfaces amigables, no. Aquí es donde reside la auténtica maquinaria del cambio. Así que, ¿qué nos encontramos si nos atrevemos a sumergirnos? Pues lo primero son los LLM, los famosos modelos lingüísticos grandes. Ojo, esto no son las aplicaciones que usamos, son los motores que las impulsan. Son, por así decirlo, la inteligencia en sí misma. Y la regla es simple: quien controla el motor, controla la dirección. Si bajamos un poco más, nos topamos con el corazón de la bestia, el entrenamiento. Aquí es donde las matemáticas y cantidades ingentes de datos se funden para enseñar a esos motores a pensar. Es una especie de alquimia digital de una complejidad inmensa. Y claro, para que todo esto sea posible, hace falta una base física, la infraestructura. Hablamos de servidores, de centros de datos, una potencia de computación masiva que viene a ser como al esqueleto de este gigante de hielo. Luego llegamos a una capa que es puramente estratégica, el RAC. Es básicamente la tecnología que permite a la IA conectarse con el activo más valioso de una empresa de medios, su archivo histórico, su conocimiento acumulado. Es lo que convierte una IA genérica en una inteligencia propia. Y por último, en lo más profundo está la capa más crítica de todas, la ética. Las reglas, los valores, la gobernanza de los datos, todo lo que determina si esta herramienta tan poderosa va a construir o, por el contrario, a destruir la confianza. Volvamos un momento a la cubierta del barco. Una noche, mientras casi todos están celebrando esa nueva suscripción de IA, una voz solitaria intenta hacerse oír. Es un ingeniero que ha estado estudiando las cartas de navegación, y su advertencia es clarísima. Navegar mirando solo la punta del iceberg es básicamente una sentencia de muerte. El verdadero poder y el verdadero riesgo está debajo. Pero la respuesta que recibe es condescendiente. Se está confundiendo usar con entender. Se confunde una simple demostración comercial con una estrategia de verdad. Y este es el error fatal. Y es justo aquí donde el destino queda sellado. Porque los primeros barcos que se hunden no son los más imprudentes, sino los más ingenuos. Los que pensaron que el juego consistía en usar la inteligencia artificial de otros. Se conformaron con ser consumidores de tecnología, sin darse cuenta de que la única forma de sobrevivir era convirtiéndose en creadores de su propia capacidad. Pero claro, no todos los barcos siguieron esa misma ruta. Hubo otro tipo de líder que, al ver el iceberg, decidió no comprar un billete, sino construir su propio barco. Uno diseñado específicamente para navegar en estas nuevas aguas. El cambio de perspectiva es total. La pregunta ya no era ¿qué hace esa herramienta?, sino ¿qué podemos construir nosotros con esta capacidad? El foco pasó del producto a la posibilidad. Y a partir de esa pregunta, la visión se transformó por completo. No vieron un simple chatbot, vieron una fábrica para crear historias a una escala nunca antes imaginada. Vieron la oportunidad de aplicar una capa de inteligencia sobre sus décadas y décadas de archivos. Vieron, en definitiva, una redacción que nunca duerme. Y desde esa decisión, el desenlace fue inevitable.
Se estableció un nuevo orden que separó para siempre a los que solo veían la punta del iceberg de los que entendieron el iceberg completo. El resultado fue, literalmente, una nueva división del mundo. Por un lado, los usuarios, que se quedaron atrapados en la superficie, contando las historias que la IA de otros les permitía contar. Se volvieron dependientes. Y mientras tanto, los creadores, los que dominaron las profundidades del iceberg, no solo contaban historias, empezaron a escribir la historia misma. Y aquí está la verdad insumergible de nuestra historia. En esta nueva era, el peligro no es quedarse quieto. El verdadero peligro es moverse sin profundidad, es confundir el uso con el entendimiento. Es esa ilusión de control que tiene quien solo ve la punta del iceberg. Así que, al final, la pregunta clave no es si una organización va a usar IA. Eso, seamos sinceros, es inevitable. La pregunta de verdad es, ¿van a ser simples pasajeros en un barco diseñado por otro a merced de corrientes que no controlan? ¿O por el contrario, van a construir su propio barco? Uno capaz de navegar el océano entero porque entienden no solo la punta del iceberg, sino todo el poder que yace bajo la superficie.